Muy bien. Piano, piano, va lontano. Ya vamos en el capítulo 5 de la primera carta que el apóstol Pedro escribió a los creyentes. Y quiero que hoy miremos que por lo general medimos o solemos medir a una persona por el tiempo que lleva en determinada disciplina. Y ocurre así también en los templos. Usted a veces se encuentra con una persona y le pregunta: hola, ¿cómo está? ¿Y cuánto hace que pues está como en esto? Y le dice: no, yo llevo como 20 años, ¿cierto? Y usted le puede preguntar: bueno, y cuénteme, ¿cuánto sabe de Cristo? Pues realmente como que no mucho, ¿cierto? Y tal vez sí, no, yo hice tales cursos y tales cosas, es más, tengo algunos diplomas en la casa, como 20, pero lo que sabemos de Cristo se refrenda no por la teoría, sino por lo que vivimos. Entonces quiero que piense en esto. En este caminar no se mide por cuánto llevamos en los pasillos de un templo, sino por cuánto sabemos de la persona del Señor Jesucristo. ¿Me están escuchando eso? No es por cuánto llevamos en los pasillos de los templos y en las bancas y en las sillas, sino cuánto sabemos de la persona del Señor Jesucristo. Se supone que entre más llevemos en un templo o en una congregación, más sabemos del Señor Jesús. Pero la práctica nos comprueba que no es así. Y lo vas a medir por la forma en que la persona vive y también en cómo reacciona frente a las circunstancias de la vida. En este orden de ideas, Pedro le escribe a aquellos creyentes y ahora se dirige a los ancianos. Diga conmigo: ancianos. Son personas, según Pedro y lo que hemos visto en su carta, que llegaron a Cristo Jesús, pero lo avalan con su mente renovada. Hemos descubierto que es tan importante nacer de nuevo como renovar la mente. Algunas personas nacemos de nuevo, pero dejamos nuestra mente sin ocupación. Recuerde que una mente no renovada es una mente supremamente peligrosa, habiendo nacido de nuevo. El Señor Jesús lo contó de esta manera. En cierta ocasión Él estaba enseñando y dijo: cuando un espíritu inmundo sale de una persona, ese espíritu inmundo se va y vaga por lugares desiertos. Estando en esos lugares desiertos, dice: espíritu me va a devolver y voy a buscar la casa de donde salí. Y dice la Escritura que si la encuentra ordenada, desocupada, pero ¿qué? Vacía, vuelve e ingresa en esa persona y trae 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado de esa persona que había llegado a ser limpia por la acción de la Trinidad, su estado viene a ser peor que cuando creyó. ¿Por qué? Porque es tan importante nacer de nuevo como renovar la mente. Entonces Pedro se dirige a aquellos ancianos que están entre los congregados. Él no está colocando una especie de escalafón. Él se está refiriendo, en primer lugar, a que las personas que más tiempo llevan entre nosotros son personas que tienen la obligación de ser fuente de sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios, la que viene del cielo, para los que somos más nuevos. Entonces, la antigüedad aquí no equivale a madurez, aunque sería lo normal que una persona, usted hable con él y diga: vuelvo y repito, ¿cuánto lleva usted en esto? No, pues yo llevo como 20 años. Sí,
Entonces, eso que usted me está diciendo debe ser avalado por el conocimiento que tiene acerca de la persona de Cristo, porque no te basta nacer de nuevo y si dejas tu mente sin renovar. Quiero saber si me dice entender sobre eso. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, a eso, ¿sí me dice entender o no? Ok, muy bien. Entonces, cuando Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, él se incluye, dice, yo anciano también con ellos. Es que Pedro llevaba ya un buen tiempo trasegando en este caminar. Él era reconocido por las congregaciones de la época y además había recorrido suficiente camino como apóstol. Cuando él dice yo anciano también con ellos, no lo está haciendo de una manera petulante, no está diciendo soy superior porque llevo más tiempo. No, señor, está siendo condescendiente porque se incluye con aquellos ancianos como uno más. Diga conmigo, uno más. Pedro no pretendió jamás llegar a donde la religión lo encumbró, porque él había estado presente cuando el Señor Jesús enseñó que el que quiera ser primero entre nosotros debe ser el que más sirve, no el que más súbditos tiene. Entonces, a esos ancianos, este anciano les dice que además de ser anciano, había sido testigo de los padecimientos de Cristo. Él está colocando la base para la segunda carta. Además, fue testigo de primer orden de lo que el Señor Jesús había vivido en su ministerio terrenal y también cómo fue aquel suceso de la cruz. También sabe lo de la resurrección. Él es suficientemente conocedor de lo que Cristo había padecido, pero ahora que él había quedado y el Señor Jesús había ascendido, él mismo había padecido incontables cosas por seguir a Cristo. Las pruebas de las que ha estado hablando desde el capítulo 1 hasta este capítulo 5, para él no son una teoría. Pedro las había sufrido en carne propia. En el libro de Hechos usted puede encontrar cómo después de predicar lo encerraron, lo golpearon, intentaron asesinarlo, le persiguieron. Fue una persona que estuvo siempre en peligro, su vida física, biológica, porque había decidido vivir para Cristo. Era un experto en sufrimientos. Entonces, este hombre, que además de ser anciano, y habla con los demás ancianos que están en el cuerpo de Cristo, vuelvo y te digo, porque son personas que llevan un recorrido y por haber recorrido tienen una intimidad más desarrollada con el Padre porque han renovado su mente. Él les dice a esos ancianos como anciano, les recuerda que es participante de la gloria que será revelada. Diga conmigo, revelada. Recuérdeme a qué es que venimos. ¿Nosotros venimos a qué? Dígalo nuevamente, ¿a qué? ¿A qué? A renovar la mente. Porque todo lo que hemos aprendido para efectos de la eternidad, alejados de Dios, no sirve absolutamente para nada. Puede ser sabio, entendido, puede ser una persona completamente conocedora de alguna materia que ha surgido de las mentes de los hombres, pero para efectos de la eternidad, la palabra tiene que ser revelada. Repita esta palabra conmigo que es hermosa, por favor. Diga, revelada. Es que Dios, por el contacto que tienes con Él, te habla. Te habla de muchas maneras. Claro, Él puede hablar audiblemente a través de una voz. Puede aparecerse y hablar contigo como lo hizo con el apóstol Pablo. Pero nosotros los creyentes de esta época tenemos algo extraordinario que los creyentes del primer siglo no tenían acceso como lo tenemos ahora, y es la palabra escrita. En la segunda carta veremos la utilidad de la palabra escrita. Entonces, a estos Pedro les dice y se iguala con ellos, no solo en responsabilidad y en madurez, sino también en ser merecedores de lo que ha de ocurrir cuando el Señor se manifieste, cuando venga por segunda vez. Entonces, cuando Él dice, yo que soy participante de la gloria que será revelada, está dándonos a entender que faltan cosas por cumplirse en el calendario de Dios. Por ejemplo, el retorno del Señor. Por ejemplo,
que seremos resucitados de entre los muertos y recibiremos nuevo cuerpo. Por ejemplo, él también vio la gloria del Señor Jesús cuando en el monte el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos y vinieron Moisés y Elías a hablar con el Señor. Él sabe de qué está hablando, no solamente de lo que ha transcurrido en su vida, de lo que ha vivido en su ministerio, sino que él también es participante de esa expectante fe que espera. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, este hombre está recordándonos que este camino se inicia creyendo, se vive creyendo y se debe finalizar creyendo, porque la fe es la base fundamental que los creyentes tenemos. No tenemos fe porque creemos y somos muy fuertes en desarrollar pensamientos. No, tenemos fe en lo que Dios ha dicho que ha de ocurrir. Él dijo que su palabra, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no ¿qué? No pasará. Entonces la palabra es la que nos da madurez. Pedro aboga por eso y lo veremos más adelante. A esos que llevamos tiempo tenemos una responsabilidad. Hay un momento en que se debe pasar de ser el alimentado a ser el alimentador. Hay un momento en que el creyente que bebió del biberón de la fe debe pasar a ser el que alimente a otros sin dejarse de alimentar él. Entonces él usa palabras de los pastores de rebaños. A esos que son ancianos como él, por el recorrido que llevan en Cristo y por la madurez que deben tener por llevar recorrido en Cristo, les dice: apacienten o apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Diga conmigo: apacentar. No sé, pero algunos vivimos en ser apacentados casi que eternamente. Cuando habla de apacentar es que somos capaces de preparar nuestro alimento y prepararle alimento a otros. De que somos capaces de dejarnos guiar por la palabra y también podemos decirle a otros: síganme, que yo estoy imitando a Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Aquí no cabe aquel dicho que hay entre algunos creyentes: pongan los ojos en Dios, no los pongan en mí, que soy una persona llena de errores, llena de situaciones, soy tan inmadura. Ese creyente me muestra que ha estado mucho en los caminos del Señor posiblemente, pero del Señor sabe muy poco. Mírale al lado, dígale: ay, ay, ay. Es responsabilidad. Les traía el ejemplo la vez pasada. Yo puedo decirle a un profesional en cualquier materia: mira, ¿qué estudiaste? Soy arquitecto, te encargo unos planos, aquí está el precio. Y el arquitecto me dice: muy bien, gracias, esa es la cuota que cobro, pero le gustaría que yo le enseñe a cómo se hace todo eso. Y no tengo tiempo para eso, realmente yo para dibujar y todas esas cosas no la voy muy bien, hágalo usted. Pero entonces el otro es ingeniero y lo contratas para que te haga una obra, pero el ingeniero te dice: venga, le enseño todo el ABC de mi materia para que usted también aprenda. No me queda tiempo para eso. ¿Y qué es usted? Soy médico. Mire, le pago su consulta para que me diga cómo debo tratarme estos síntomas y cuáles son las medicinas que debo tomarme. Y el médico le dice: quisiera aprender algo de anatomía para yo contarle todas estas cosas. Y usted le va a decir: no, estudie usted. No ocurre así en el cristianismo. Yo no puedo tener la mentalidad del sector secular, de la gente que vive en las materias del mundo, y llegar a Dios y dar el supuesto de que como ofrendo o colaboro con algo y pongo un peso o dos para que otro estudie y entonces me desglose la palabra. No es así entre nosotros. De la eternidad tenemos que saber todos los que hemos llegado al camino de Cristo, y somos responsables de pasar por las etapas desde niñez hasta madurez para luego apacentar la grey de Dios que camina con nosotros. ¿Me hice entender, amigos?
Discúlpame, ¿cuánto llevas? Evalúa muy bien cuando vayas a responder, dándole a entender al otro que por el tiempo que llevas te has añejado por ósmosis sin haber entrenado tu mente en el conocimiento de la persona del Señor Jesús. Gravísimo error. Entonces, cuando habla de apacentar, amigos, ¿están aquí? Cuando habla de apacentar es de alimentar, guiar, proteger. No es solamente hablar, es avalar con mi manera de vivir lo que digo creer. Y cuando habla de la grey de Dios, es que obviamente la iglesia le pertenece a Dios, no le pertenece a ningún ser humano. Todo aquel que diga, esta es mi iglesia y aquí se hace lo que yo diga, salga corriendo de ahí. ¿Por qué? Tú tienes que reconocer que entre más caminas con el Señor, más dependiente te vuelves de Él y más te das cuenta de que no tienes el control absolutamente de nada. Diga conmigo, de nada. Entonces, cuando habla de apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, está hablando de alimentar, está hablando de que no es tuya. Escuche, mi creyente, no es mi grupo de oración, no es mi célula, no es mi, como lo llamen las diferentes organizaciones, es del Señor. La iglesia es del Señor y no le pertenece a nadie más. Jesús le dijo a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y uno dice, pues Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas que ha resucitado, que eres un buen hombre. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro le contesta, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, claro, bien hecho. Sobre esa base, sobre esa declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca que es que tú has reconocido que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo han reconocido todos los creyentes de todas las épocas que han tenido una relación con Dios, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa afirmación, edificaré mi ¿qué? Mi iglesia. El Señor Jesús dijo, ese sí puede decir, mi iglesia. ¿Estamos aquí, amigos? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuando habla de cuidado, es de dirección en el conocimiento de la voluntad de Dios y en la obediencia de esa voluntad. En el nuevo pacto, en el nuevo sacerdocio, mejor en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el que representa al Señor Jesús. El Señor Jesús, ya nos dijo Pedro anteriormente, que el Señor Jesús acabó con el pecado. Diga conmigo, acabó con el pecado. Así que los creyentes que estamos ahora en Cristo, la vida de pecado y pecaminosa es un hecho pasado. ¿A qué me voy a dedicar ahora que he conocido de Dios? ¿A pecar más? Pregunto. ¿Aló? ¿A pecar más? No, a estar todos los días, Señor, volví a caer, Señor, volví a caer, Señor, volví a caer. Y entonces perdóneme y pase de acá para allá. Eso se hacía en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, como somos unas nuevas criaturas, tenemos toda la naturaleza divina a nuestro favor. Está en nosotros para vivir una vida de santidad. Diga conmigo, santos. Fuerte, santos. Diga conmigo, yo soy santo. Quiero aclararle esto. No es una fórmula que yo recito y automáticamente cae sobre mí el manto y el carácter de santidad. Soy santo, pero debo desarrollar mi vida espiritual pegado de la mano de Dios, porque el Señor dijo, sed santos como yo soy ¿qué? Santos. Escuche, cuando tenemos la mente no renovada, pensamos como en la religión de donde veníamos, cualquiera sea ella, y es un ser humano tratando de hacer cosas buenas para ser santo para Dios, para que Dios lo revise y no le halle nada oculto o algo que esté haciendo mal. No es así. Cuando realmente el versículo se debe leer, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes son mis hijos, son nacidos de nuevo por la obra del Espíritu Santo en ustedes, por lo tanto tienen mi naturaleza. Dentro de ustedes está todo lo que necesitan para ser santos. Entonces, cuando me dice cuidando de ella, es que debo dirigir a la gente en el conocimiento de la voluntad de Dios para que camine con Dios. Y entonces ese camino se llama un camino de santidad. Diga conmigo, camino de santidad.
Es que nunca hemos transitado por ahí. Creemos saber qué es la santidad porque nos han mostrado algunas películas de algunos señores con una aureola que se han apartado de una cantidad de cosas y que hacen milagros. No es eso. Caminar en santidad es vivir para Dios. Con esta nueva naturaleza puedo decir, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas ¿qué? Nuevas. Ese asunto de andar caminando y cayendo ya no es disculpa para el que va avanzando en el conocimiento de Dios, porque uno debe caminar con Dios y al caminar con Dios desarrolla ese caminar en santidad por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. O sea, ¿en dónde? ¿Nuestras qué? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, cuando se habla de cuidar de ella, es enseñarle la voluntad de Dios a la gente y que tiene la capacidad por haber nacido de nuevo y por tener la presencia del Espíritu Santo en su vida para ir en pos de ese nuevo caminar. ¿Y hasta dónde? Para siempre, de los para siempre, de los para siempre, porque estaremos eternamente con Dios. ¿Estamos aquí, amigos? Muy bien. Ahora, la actitud del que enseña o del que cuida, dice Pedro, no debe ser por fuerza. En aquel instante, ser director de creyentes, digámoslo así, en el camino de santidad, era arriesgar la vida. En ese instante no podía ser por fuerza, tenía que ser por convicción. No podía ser algo gravoso, ni hecho de mala gana. El servir a Dios es un privilegio, pero en ese privilegio de servir a Dios, el beneficiado es uno. Escuche, qué pena con nuestro ego, otro golpe para él. El hecho de que tú creas en Dios no le hace ningún favor a Dios. Oiga bien, el hecho de que tú creas en Dios no le hace ningún favor a Dios. Dios puede vivir sin ti y sin mí. O sea, lo quiero decir de otra manera, no le haces falta para continuar su camino. Ahora, resulta que no creo y soy ateo y blasfemo contra él, menos, no le hace mella. De manera que cuando a Dios me dedico, no le estoy haciendo ningún favor. No hay tal pataleta de decir, por ejemplo, cuando me empieza a ir mal o tengo un encuentro difícil con otra persona dentro de este caminar o me empiezan las cosas a fallar en todo, decirle a Dios, entonces yo no vuelvo. Entonces, ¿sabe qué hace Dios desde su trono? Dice, yo no vuelvo. No sé si se reirá, pero por lo menos mide el calibre de madurez que tienes o no. Mírale, dígale, ay, ay, ay. No por fuerza, diga conmigo, no por fuerza. Entiéndalo, el más beneficiado, la más beneficiada de haber nacido de nuevo y renovar su mente será usted. Dios puede seguir su camino sin nosotros, pero ha decidido compartirlo con cada uno. Entonces no por fuerza. Y dice, hágalo voluntariamente. Tenga gozo en esta vida cristiana, aún a riesgo de su vida física y biológica. Aquel creyente que usted se lo encuentra, seguramente puede estar pasando por muchas vicisitudes y usted se lo encuentra y le dice, ¿cómo estás? Y si ese creyente le contesta, no, aquí hermano, llevando la cruz de esta vida, la del Señor era liviana comparada con la mía. Y usted acaba de llegar al Señor, no, prepárese para lo peor, todo le va a volver patas arriba y mal. Mejor dicho, ¿sabe por qué yo no me he salido de esto? Porque ya entendí que si me salgo me condeno, pero no es porque esté aquí con agrado. ¿Ha escuchado creyentes así? O no lo dicen, pero lo dan a entender. Dice, voluntariamente. Dígalo, voluntariamente. El ingreso al caminar con el Señor es voluntario y su retiro también. No hay problema con eso. ¿Están aquí, amigos? Madurez. Madurez. Ahora, no por ganancia deshonesta. El Señor Jesús y Pablo, en 1 Corintios 9 también, hablaron de que el obrero es digno de su salario. Pero esa no es la esencia de una persona madura, ser llamada a apacentar la grey de Dios. Una persona que se meta en esto para
adquirir ganancias, está cometiendo un error craso, porque el Señor Jesús, empezando, dijo: no le pueden servir a Dios y ¿a qué? Y al dinero. No le pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? En estos días estaba en el lago y alguno de ellos me dijo: hombre, ¿y es verdad que consiguen mucha plata ustedes? Sí, y sobre todo si tiene más de 2 parroquias, me dio a entender. Entonces Dios me dio esta respuesta. Le dije: sabes, es mejor que antes de llegar a Dios para conseguir dinero, consigas todo el que necesites, para que después no te tengas que robar nada. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, porque es mejor llegar a Dios y dejar cosas que llegar a Dios para conseguir cosas. ¿Están conmigo, amigos? Entonces dice: no por ganancia deshonesta. Ahora, no está refiriéndose Pedro a tener un negocio que no pague impuestos. No está refiriéndose solamente, no está refiriéndose Pedro a un negocio que distribuya cosas ilícitas. Está hablando de que toda persona que se arrime a esto para conseguir dinero, sea quien sea, está siendo deshonesto. Hubo un hombre en Hechos capítulo 9, se llamaba Simón el Mago. Este Simón era un brujo allá en Samaria, los samaritanos, sí. Entonces, bajo la predicación de Felipe, el hombre llega a Dios. Viendo tanto milagro, él se convierte al Señor y después está al lado de Felipe, quien lo había evangelizado todo el día y toda la noche. Cuando vinieron Pedro y los otros apóstoles e imponían las manos sobre los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo, Simón les ofreció dinero para que también él, cuando impusiera las manos sobre los otros, recibieran el Espíritu Santo. Si él estaba comprando, ¿qué quería decir cuando lo fuera a imponer? ¿Que lo iba a qué? A vender. Y Pedro le dice, mejor dicho, lo vio pero perdido. Y Pedro, con esa suavidad que lo caracterizaba, le dijo: tu dinero perezca contigo. Entonces le dice Simón a Pedro: ay, oren por mí para que esto se me quite. Yo no sé qué más le diría Pedro, pero la Escritura sanciona a todo aquel que se meta en esto por dinero. Mírale, dígale: ay, ay, ay. Entonces, Pedro también sabe lo que es sembrar lo espiritual y recoger lo material. Todo guarda un equilibrio. Pero si estás en esto por la razón equivocada, principalmente por la que el Señor dijo que no era, entonces estarás cuidando, sí, claro, voluntariamente, sí, claro, pero con un interés enorme, no por las cosas eternas, sino por las que perecen. No por ganancia, ¿qué? Deshonesta. Al contrario, ¿están aquí mis amigos? Debe ser con ánimo pronto, prestos a servir. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo el decoro, el amor, la benevolencia de escogerme para servir a otros. En todas, casi todas las disciplinas humanas te entrenan para que otros te sirvan. En esta, desde el principio, el Espíritu Santo te entrena para que seas tú el que sirva. Y avanza, Pedro avanza y dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ya leímos en 1 Corintios que en aquella congregación las cosas se habían salido del todo de orden. Había líderes en esa congregación de Corinto que inclusive abofeteaban a los hermanos en público y les pegaban. Pero lo terrible era que estos corintios, por falta de renovación de entendimiento, por no interesarse en conocer más acerca de la persona de Jesucristo, pensaban que el que estaba allá parado pegándoles físicamente con una vara y abofeteándoles estaba haciendo bien. Entonces, vuelvo y te digo, no es la cantidad de tiempo que lleves en esto, es lo que conozcas del Cristo que dices estar creyendo. Esto es muy delicado. Además, debo aprender a respetar la dignidad intrínseca de ser humano que hay en las personas que estoy dirigiendo por la misericordia de Dios. Es más, debo hacer respetar mi dignidad, pero debo respetar la tuya. ¿Sí me hago entender?
no es ni abusar de ti ni permitirte que abuses de mí. En cierta ocasión tenían al Señor ante el sumo sacerdote y él le contesta al sumo sacerdote de una manera correcta, y un criado le suelta tremenda bofetada al Señor Jesús. El Señor Jesús paró y dijo: hey, si he dicho algo malo, listo, pero si no lo he dicho, ¿por qué me pegas? ¿Me estoy haciendo entender, amigos? La dignidad es algo que lo que Dios le ha entregado a todo ser humano por el solo hecho de haberlo creado, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No eres un déspota que puede atropellar, eres un siervo dirigiendo los que le pertenecen a Dios. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿En qué puedo ser ejemplo? En lo que Dios me ha llamado a hacer. Dios te ha llamado a que seas santo porque Él es ¿qué? Santo. Entonces debo ser ejemplo a las personas que conforman ese rebaño de Dios en la vida santa, no solo en el conocimiento teórico. ¿Me hago entender en eso? Tiene que ser válido así. Entonces, tanto Pedro como Pablo, como Santiago, como Judas, después lo vamos a ver, el que escribe la carta, todos estos, aún los evangelistas, estaban pendientes del retorno del Señor. Pedro lo dice de esta manera: que aquellos que han trasegado en el caminar de Cristo, que han madurado, que han renovado su mente, que han dirigido a otros en ese caminar, tendrán un premio. Diga conmigo: premio. Ahí usted dirá: vio, va el premio ahí. Pero listo, hay un premio, pero miren la fecha de entrega. Dice: y cuando aparezca ¿el qué? El príncipe de los pastores. Está hablando del anhelado retorno. Toda persona que está en esto y que ha renovado mente sabe que hay algo por cumplirse, y es el retorno del Señor, que traerá consigo una promesa de recompensa, y que la traerá ese mismo príncipe. Me gusta como Pedro le dice al Señor: el príncipe de los pastores, aquel que sí sabe por motu propio cuidar a los demás. Es que el versículo dice que el Padre amó tanto a la gente de este mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Por lo tanto, desde el momento en que crees, el Señor, que es el príncipe de los pastores, se apersona de tu cuidado y te va a llevar con buenos cuidados, buenos pastos, buena alimentación y buena dirección hasta la eternidad, porque ese es tu destino. Tu destino es la eternidad. Diga conmigo: la eternidad. Entonces, los que han asistido a cursos de administración y de dirección y de pensamiento positivo encuentran que, por ejemplo, los japoneses proyectan a 200 años sus proyectos. 200 años, diga conmigo: 200. Entonces imagínense uno por aquí de un pueblo como este, una vereda, donde le han enseñado a uno que en el camino se arreglan las cargas. Imagínate la planificación nuestra. Queda uno como descrestado, ¿sí o no? Y después le dicen que los americanos van más allá y que le ponen como 201 y así. Y entonces usted y yo empezamos a hacer todo un plan para organizar la misión y la visión de nuestra empresa, y consulteros y todas las cosas para el año 2089. ¿Cómo es? Para el 2089, sí, la empresa mía será así. Pero resulta que los creyentes tenemos una visión eterna. Estamos planificando para la eternidad. No hay español, no hay japonés, no hay colombiano, no hay americano. Hay extranjeros y peregrinos que tienen su visión planificada para la eternidad. Punto. ¿A cuánto planificas tú? A la eternidad. ¿Y cuál es la misión y visión de su empresa? Aquí está, 66 capítulos, léalos. ¿Y dónde termina esto? En una gran ciudad, Apocalipsis 21 y 22. ¿Y dónde empezó? En un jardín, Génesis capítulo 1 y 2 y 3. ¿Y qué pasó en el interregno? No, una balacera tremenda, pero aquí estamos, vamos para allá.
¿Y cuánto viene planteándose eso? Empezamos hace 2000 años, ¿me entiende? Aquí vamos en el 2018 y vamos para adelante, porque en la segunda carta vamos a aprender que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día, para que aprenda a contar según la planificación eterna. Entonces dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, diga conmigo, nosotros, ¿no? Sí, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sea cual sea el pleno significado de esta corona incorruptible, gloriosa, el hecho es que sí es eterna. Y además no se accede a esa corona incorruptible de gloria por recomendaciones humanas. Señor, un grupo de personas acá en la congregación del tesoro hemos decidido que fulanito de tal es impoluto, es impoluta ella, se merece la corona de gloria. Algo así como Juan y Jacobo con la mamá. Señor, en tu reino permite que el uno sea a la izquierda y el otro a la derecha. Casi le sientan a la mamá en la mitad, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús dijo, eso no le es dado, eso está en la potestad de mi Padre. Correcto. Además, resulta que Pablo, en una de sus cartas, porque Pedro nos va a hablar todas las epístolas de Pablo en la segunda carta, va a decir, y como también nuestro hermano Pablo escribe en todas sus epístolas, o sea que para Pedro dice, yo escribí 2, pero léanse las del otro también que dicen lo mismo. Eso es lo que está diciendo. Hay una cosa que se llama el tribunal de Cristo. Diga conmigo, tribunal de Cristo. Ahí no entra uno que porque el gran cacao. No. Ahí entra uno porque creyó en Cristo, porque fue lavado con su preciosa sangre, porque renovó su mente y avanzó en la madurez y puede ir a reclamar o hacer la fila para la corona incorruptible de gloria. Entendamos, por ejemplo, algo tan sencillo como la vida eterna, pues, para que pensemos en algo que nos aterrice. Diga conmigo, vida eterna. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si uno se encuentra este pasaje sin renovar mente y uno dice, bueno, voy a abrir la Biblia, 20 años después, voy a abrir la Biblia donde me salga, ¡pum! Y le sale ahí. O sea que a esta señora Gloria le quitarán la corona y me la darán a mí. Algo así puede interpretar uno, ¿cierto? En una profundidad. Vosotros recibiréis la corona incorruptible ¿de qué? ¿De qué? No de quién, sino de qué? De gloria. Bueno, eso a los ancianos. Ahora él se refiere a los jóvenes. Diga conmigo, jóvenes. Sean líderes jóvenes o creyentes jóvenes, eso no lo tenemos acá. Recuerden que dividir la congregación entre jóvenes, más jovencitos, casi que todos esos ya no. Vemos en Hechos de los Apóstoles que con todos estaba Eutico, un joven, se cayó, listo y todas esas cosas, pero estaba ahí entre los congregados. El asunto acá es que sean líderes jóvenes o creyentes jóvenes, está claro que hay una palabra que rastrilla a los jóvenes, sean jóvenes en Cristo o sean jóvenes en edad, y es la sujeción. Como hay rebelión en el corazón del ser humano caído, por pequeño que sea, ¿sí? Recuerden que los seres humanos nacemos pequeños, y no es que recuerdo que en las cátedras de derecho nos enseñaron algo, creo que lo decía Lombroso o alguno de esos, decía, el ser humano nace bueno y el mal ambiente lo corrompe. ¿Han escuchado eso o no? ¿Sí? Y entramos al cristianismo y todavía esa teoría sigue por ahí, porque dice, ay no, yo no me junto con esa gente porque me desconvierto. O sea, si usted ve una cantidad de borrachos, mejor siga por acá, porque de pronto y se mete allá, resulta borracho con ellos. Algo así por el estilo. El medio ambiente me corrompe. Ya vimos por las Sagradas Escrituras que el ser humano nace malo de raíz y va empeorando mientras crece. Y bíblicamente así es. Por eso usted y yo nos arrimamos al niño pequeñito que tuvimos. Todos ustedes fueron pequeños y también tienen niños. Un niño vicioso y usted no sabe qué se está levantando ahí. La única solución para cortar eso de raíz es nacer ¿de qué? De nuevo. Entonces, a la juventud, sean jóvenes en edad o jóvenes en estos caminos, les dice, estén sujetos a esos ancianos
que han madurado en el camino de la fe y se supone que por llevar tanto tiempo han madurado y ellos los van a guiar porque ustedes apenas están empezando. Se usa en lo del campo, en lo del agro, que para entrenar a un buey joven lo colocan al lado de un buey viejo, adulto. Entonces le colocan el yugo, correcto. Entonces aquí está el buey fuerte, grueso, ya entrenado, que hace bien los surcos, que ha sido disciplinado para eso, y le colocan ahí el buey joven al otro lado del yugo. Entonces el joven van ahí arando y el joven de pronto se entretiene viendo una huellita, ¿cierto? Se entretiene viendo algo así. El buey adulto sigue arando bien y como pesa más y como sabe más, lo arrastra, ¿correcto? Eso ocurre, eso es lo que le está diciendo. Jóvenes, estén sujetos a los ancianos porque ellos saben para dónde van. Eso es lo que básicamente está diciendo. Eso que nos enseñaron a nosotros de menosprecio. Recuerden, no, espere a mamá, yo crezco, espere que tenga la cédula y me voy de esta casa. Sí, algunos no saben ni con partida de función, pero ahí, la rebelión está ahí, la rebelión está ahí. La rebelión está ahí. El profesor, vea que hagan silencio, que se sienten. Siempre haya. ¿Por qué? Porque necesitamos dirección. En el camino del cristianismo hay una persona nacida de nuevo, pero necesita dirección. Es estar sujetos en la doctrina del reino. Es una sujeción debida de los unos para con los otros de acuerdo con su función. Es decir, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, por el Espíritu Santo, debemos entender que hay gente que va más adelante y debemos aprender de ellos. Los jóvenes, sean jóvenes en edad o jóvenes porque son recién convertidos. Y habla de esto: y todos sumisos unos a otros. ¿Qué es eso de la sumisión unos a otros? Es decir, que el que es anciano ocupa su función de enseñar y dirigir, porque la grey no es de él, el joven no es de él, sino ¿de quién? Del príncipe de los pastores. Entonces hay que hacerlo con ese tacto, con ese cuidado. Y los otros que son nuevos, dejándose dirigir sana y sabiamente, ¿con base en qué? Ojo pues, que no es que es a los caprichos del anciano o a los devaneos del joven. Es con base en la santidad, porque hemos sido llamados a una vida santa, Pedro ya lo dijo, y con base en las sagradas escrituras. O si ustedes observan, usted puede ser la primera vez que viene acá o la vez número N que viene, pero siempre estamos exponiendo las sagradas escrituras, porque esta, y desde luego Dios, es nuestra única fuente de autoridad, porque las escrituras nos han sido dejadas para eso. Y todo esto hay que bañarlo, diga conmigo, bañarlo. O sea, la sujeción, la sumisión, la santidad, la dirección, todo esto con una cosa que se llama humildad. Diga conmigo, humildad. La humildad es como un pegamento que une toda esta situación de andar juntos. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 2. Que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó como cosa a que aferrarse y se hizo como hombre. Humilde, humilde. Este pegamento de la humildad viene desde la cabeza, desde el príncipe de los pastores. Y este mandato ahora lo transmite Pedro en su carta y cobra como mucho énfasis y mucha luz. Porque es que recordemos cómo era Pedrito antes de nacer de nuevo. Inclusive cómo era caminando con Cristo pero sin haber recibido la persona del Espíritu Santo. Pedro vino a recibir el Espíritu Santo en Hechos 2, así que todos los evangelios se los caminó en seco. Claro, por eso es que usted ve a Pedro caminando con el Señor Jesús ahí al lado y un día le dice: no Señor, que tal cosa no te acontezca, ¿cómo se le ocurre? Y el Señor Jesús le dice: apártate de mí, opositor. Pone la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. En otra ocasión el Señor Jesús está a punto de cumplir el plan de ir a ser entregado para ser crucificado y muerto en Jerusalén, y Pedro lo quiere impedir a toda costa y saca una espada. El tipo vivía armado sacaba la espada y le corta una oreja a ese señor. Qué pena, pero ese es Pedro.
Y Pedro, ese es el mismo que dice: Señor, yo no te niego. El otro día lo estaba negando. Pedro andaba en unos altibajos impresionantes, no sé, algo terrible, hormonal le ocurría a Pedro. Pero en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo con gran estruendo cae. Y a partir de ese momento, Pedro anduvo distinto. De vez en cuando tenía algunos rayones, como vamos a ver los martes viendo Gálatas, pero era distinto. Entonces cuando Pedro me dice a mí: y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, uno dice: aquí pasó algo. Aquí pasó algo. Y me da una razón. Dice: ¿por qué? Esta es la razón. Tienen que ser humildes porque hay una razón preponderante. A Dios le da escozor, se le alborota la urticaria con unas personas llamadas soberbios. Diga conmigo: soberbios. Soberbios. Hay soberbios en el mundo, gente que no ha nacido de nuevo, y hay personas que por falta de renovación de entendimiento siguen con ese mismo carácter en el caminar del Señor. Entonces hay un proverbio que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Se lo traduzco. Usted ve una persona alzada así, como muy picadita, como que no hay contrapo con qué juela, está a punto de caer. Lo mejor que usted puede hacer es córrese un poquito, porque el estartazo va a ser extraordinario. Me parece que el Señor Jesús tiene ese asunto aquí grabado, cuando antes de que usted y yo existiéramos, antes de la formación de todas las cosas en la tierra, antes, porque yo quiero recordarle que esto funcionaba antes que usted y yo naciéramos, para que pues nos salgamos como del asunto, ¿cierto? Entonces, resulta que estaban allá y de pronto hay un escándalo. Un querubín llamado Luzbel, con la tercera parte de sus ángeles que tenía bajo su cuidado, se rebelaron. Y cuando al Padre le dijeron que se habían rebelado, los lanzó de su presencia, los sacó, porque Dios mira de lejos a los soberbios. Les caen gordos, porque Él sabe quién es. Dios sabe quién es. El que se revela no sabe quién es Él. Así digan: usted no sabe quién soy yo. Cuando usted encuentre una persona que diga: usted no sabe quién soy yo, ahí es el momento. Porque Dios resiste a quienes. Esta palabra resiste aquí es todo lo que usted quiera. Entonces a Dios le da alergia este género de personas, y sobre todo si estamos en este caminar. Pero lo derriten otros, y es estos, dice: y da gracia a los humildes. Dios ve una persona humilde, pásele lo que le pase. Recuerden a Job. Job, en los primeros capítulos, el tipo está bien, tiene bueyes, mulas, ganados, criados, salud, lo tiene todo, hijos, esposa, todas esas cosas, fama. La gente iba a consultarlo, la gente en necesidad iba a preguntarle qué hacía, y de un día para otro todo se le viene al piso, todo, pero es que no le quedó nada. Y dice la escritura de Job, sin la revelación suficiente, porque él tampoco tenía muy renovado el entendimiento. Entonces Job le dice a su esposa, ante una impertinencia de ella, le dice: como las mujeres necias has hablado, mi amor. Así le dijo. Sí, porque ella le dijo, después de ver a Job así, maldiga a Dios y muera así. Sí. Le dijo: ¿sabe qué? Dios dio, Dios quitó, sea en todo Dios alabado. Dios vio eso y dijo: ay, ¿qué tipo es? ¿Qué tipo es? Le falta renovación de entendimiento, pero va bien. El Señor Jesús también le dijo a sus discípulos eso, pero ya en tierra firme. En Juan capítulo 13, el Señor Jesús se está prácticamente despidiendo de sus discípulos
Y ya les conté que estaban en una reunión como esta, todos comiendo. Y él tomó una toalla, se la ciñó a la cintura, cogió una ponchera, la llenó de agua y empezó a lavarle los pies a todos. Y les dijo: bueno, ustedes me llaman a mí Señor, ¿cierto? Todos dijeron: sí, sí. Y está bien porque lo soy. Y si yo, siendo Señor, hago esto con ustedes, lo mismo deben hacer ustedes entre ustedes. En Mateo dijo algo similar y dijo: la gente de este mundo, la que no ha nacido de nuevo, y los gobernantes de este mundo tienen siempre un séquito de personas que los sirven, ponen tapete rojo, los escoltan, los protegen, están, ¿qué necesita? El agüita, doctor, todas esas cosas. Bien, no serán así entre ustedes, porque el que quiere ser maestro entre ustedes será el que más que sirve, le da gracia. Esta palabra gracia tiene todo el contenido que te puedas imaginar. Si tú te escuchas atentamente lo que hemos hablado de Romanos, de Primera y Segunda de Timoteo, lo que vamos de Gálatas, lo que vamos de Hebreos, todas esas cosas las incluye la gracia, porque las trae una persona en su propia presencia, es el Señor Jesús. Por eso dice Pedro que debemos adentrarnos en el conocimiento de la persona del Señor Jesús. Entonces no faltará el que diga: bueno, y entonces, ¿qué hacemos con esta situación tan tenaz que me está pasando? Con esta dificultad que pareciera que a mí no se me quita de encima. Entonces, debajo de la palabra humildad hay otra que sigue, y es humillaos. Diga conmigo: humillaos. Ojo pues, ante la única persona que uno se puede humillar sin correr el riesgo de perder su dignidad es ante Dios. O ante el descaro y el desprecio social. Por ejemplo, hay una mujer en Juan capítulo 4. Esta señora salió a recoger agua al mediodía, un sol tenaz como el de hoy. Esa señora salía a esa hora, me averigué el chisme bien, porque a esa hora, en ese calor, en esa ciudad no salía nadie. Ella necesitaba salir solita a recoger su agua porque tenía una historia muy maluca encima. Ella había tenido 5 maridos y el que actualmente tenía no era el marido. ¿Entiende? ¿Cómo hablaban de esa mujer? Me imagino la cosa, las demás mujeres del pueblo. Y cómo hablaban de ella los demás hombres del pueblo. Ella le sola. Y cuando el Señor Jesús, cuando quiere estar sola, se encuentra el Señor Jesús ahí. El Señor Jesús no le dijo casquisuelta, no le dijo nada de eso. Le dijo: mujer, ¿me das un poquito de agua? Mujer. La trató con la dignidad que Él le había dado al ponerla en el vientre de su madre. Para el Señor Jesús no valió lo que dijeran de ella en el pueblo, la misma opinión que tenía ella, porque se avergonzaba. La trató como la dama que Él había hecho en el vientre de su madre, y la llevó a entregarle ríos de agua viva que saltaran de su interior para vida eterna. Le dio, y esa mujer nació de nuevo. Entonces, por eso dice Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Mi hermano, cuando esté la cosa bien empinada, bien maluca, uno guarde esa boca, que en un momento de rabia, desesperación, salen madrazos. Usted sabe a qué me refiero. Malos pensamientos: yo para qué esto, cuál Dios. Hermano, cállese y humíllese. Vaya al libro de Job, tal vez sea lo único que se lea. Renueve entendimiento con los primeros 3 capítulos de Job. No más, no más. Lo eximo de los 9 capítulos diarios de todo el resto de la Biblia, con los 3. Y humíllese delante de Dios y diga: Dios dio, Dios quitó, sea en todo Dios alabado. Por eso dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de ¿quién? ¿Mano de quién? Mano de Dios. Porque entre otras cosas no hay más para hacer. Es que usted puede creer muy Nabucodonosor. Nabucco era un tipo superpoderoso. Daniel capítulo 4, era el conquistador, el rey de Babilonia. La hierba no crecía donde él pisaba. Y un día levantó pensando y mirando, se puso allá en uno de sus palacios y dijo: ¿cómo es de grande mi imperio? ¿Quién como yo, que soy rey de reyes y señor de señores? ¡Pah! Soberbio. Dice la Escritura que se enloqueció, se le corrió la teja del todo. Durante 7 años
los siervos, los criados de él, lo tuvieron que meter en un corral porque comía hierba como los animales. Sus manos tiernas, acostumbradas a toda clase de cuidados, y sus pies también. Dice que las uñas les crecieron como garfios y le salió pelo tan grueso, parecía un animal. 7 años así, 7 años. Al 7º año, ¡pah!, despierta. ¿Y sabe qué fue lo primero que dijo? No hay Dios como el Dios de Israel. Algo así dijo, Daniel capítulo 4. Vaya ya. Entonces, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, ya como creyentes, ¿están aquí mis amigos? Recuérdenme por favor a qué venimos, ¿a qué? Y porque quiero dejar aquí en este versiculito. Humillarme bajo la poderosa mano de Dios es aceptar con gozo y completa fe en que Él es el que cuida amorosamente de mí, así me esté yendo re mal. Porque Dios no va a permitir que me pase algo que Él me vaya a destruir. Me está formando el carácter. ¿Sabe para qué? Para que después de estar humillado, humillada, dice, para exaltarme cuando fuere ¿qué? Tiempo. O sea, Dios tiene todo bajo control. Todo lo que te vaya de la mano es porque no lo necesitabas o Dios no lo quería contigo. Todo el que se va de tu lado es porque Dios no lo necesitaba a tu lado. No, Dios quiere que tengas lo que Él quiere que tú tengas y camines con la gente que Él quiere que tú camines. Dios tiene todo bajo control. Y cuando Él estime que es el tiempo correcto, nos libera. Ojo pues, nos libera o nos lleva con Él. Porque es que la visión de Él es eterna. Entonces, si consideramos detenidamente esto que Pedro viene hablando, es divinamente lógico. Es decir, lo menos que usted y yo podemos hacer después de haber creído es confiar en aquel que hemos creído. Los gritos de desasosiego, los gritos de desespero son falta de conocimiento y prueba evidente de inmadurez, a lo cual Dios quiere que prestemos atención. ¿Por qué es tan importante nacer de nuevo? ¿Cómo qué? Como renovar el entendimiento. Póngase en pie y oremos, por favor. Di conmigo, Señor, gracias por tu palabra que me toma desde las cosas temporales y me lleva a lo eterno. Que me toma de no prestarle cuidado a la salud de mi alma y me entregas una vida nueva. Que me toma de tener mi mente llena de oscuridad, tinieblas y altibajos a darme la mente de Cristo para darte honra y gloria solo a ti. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.